Hoy vamos a resumir en cierta forma el tema de Job. ¿Por qué? Porque es que el capítulo 31 y el 32, los capítulos que siguen, como tal el 31 es la última intervención de Job en el libro. Buenas noches. Es decir, en el capítulo que tendríamos que estudiar hoy, pero que vamos a estudiarlo la próxima semana, lo que vamos a ver es la última intervención de Job. Ya las intervenciones de los amigos de Job terminaron. Sigue la última intervención de Job y luego sigue la intervención del cuarto amigo. Uno que ha estado ahí, Eliú, uno que ha estado allí, que es más joven que el resto y que vamos a estudiar después, que por haber sido más joven, decidió guardar silencio esperando que la situación la manejaran los mayores, digámoslo así. Pero antes de adentrarnos como hacia esa parte, porque después de eso ya vamos a ver la poderosísima intervención de Dios en el asunto, y es hacia allá que de alguna manera vamos a obtener respuestas, yo quiero que concretemos algunas ideas, ¿listo? Cosas que como cristianos necesitamos tener en cuenta. Dios nos habla. Esa es una realidad. Dios nos habla. Eso no es de esquizofrénico ni nada por el estilo. Dios aún habla a sus hijos, a sus hijas y aún a los no creyentes Dios les habla. Dios nos habla a través de ¿qué? Número uno, Dios ha hablado históricamente a través de la Biblia, a través de los profetas, es decir, a través de las personas que Dios usó para escribir su palabra. Estaba hablándole a la humanidad. ¿Amén? Amén. También Dios ha hablado y habla todos los días a través de la creación, a través de su naturaleza, y eso también lo vimos en Job. Job ha utilizado los dos lenguajes. Job ha mencionado textos del Deuteronomio, Job ha mencionado leyes que son leyes mosaicas, y Job ha hablado de que la grandeza de la creación habla acerca de la realidad de que Dios existe. Y el tercer aspecto, o la tercera forma como Dios nos habla, es que Dios nos habla a través de las circunstancias o a través de nuestras situaciones cotidianas. Ahora, ¿por qué unas personas sí oyen a Dios y otras no? Básicamente porque nosotros necesitamos aprender a ver o necesitamos aprender a escuchar. Exacto. Dios obra en nuestras vidas diariamente, pero cuando nosotros no estamos escuchando, nos parece que Él no está oyéndonos, pero cuando escuchamos y vemos con atención, vemos su mano poderosa guiándonos, protegiéndonos, cuidándonos, vemos cómo las cosas nos salen bien. Les doy un ejemplo. Hoy a mi carro se le pudo hacer finalmente, después de muchos meses, un lavado del motor. Y lavando el motor, los del lavadero notaron que hay un hueco en el motor, en la tapa del motor, donde debería haber una tapita, muy pequeña, pero no la hay. Resulta que esa tapita, por esa tapita, el carro está botando aceite. Se está botando el aceite. Eso me dio explicación la semana pasada. Yo revisé el aceite y lo encontré muy bajo y yo no entendí por qué el aceite se había gastado de la manera como se había gastado. Ahora ya sé por qué. Y ahora también sé por qué no se había notado, por el mugrero que tenía el motor. Ahora, alguien puede llamarle a eso coincidencia o buena suerte, pero la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, ¿yo en qué veo la dirección de Dios? Yo no tenía planeado hoy hacer lavar el carro, pero fui a hacer una diligencia muy importante al centro de Jamundí y no encontraba parqueadero. El carro estaba muy sucio, yo sí quería lavarlo, pero lo iba a lavar yo. Fui al sitio donde iba a hacer la diligencia, no encontraba parqueadero y oh sorpresa, me encontré que había parqueo en un lugar donde lavan carros en realidad. Y entonces yo dije, pues aprovecho y lo hago lavar de una vez. Y oh sorpresa, fue que me hicieron un magnífico descuento para todo lo que le hicieron al carro hoy. Entonces empecé yo a notar más bien como la dirección de Dios en todas esas cosas. Yo tenía planeado mañana viajar hacia Adagua y con el hallazgo de ese asunto en el motor ya me di cuenta que hubiera sido un error
y probablemente le hubiera causado un daño tremendo al carro si yo me hubiera ido con un motor que me está botando el aceite. Ya pasé por donde el mecánico me dijo, tráeme el carro mañana temprano y lo arreglo. Entonces, en todas esas cosas, yo veo la mano de Dios. Yo veo la mano de Dios y yo lo escucho a Él diciéndome, presta atención en esto, presta atención en esto. ¿Por qué? Porque las personas que vieron a la mujer hubieran podido no decirme. Pero es que en cuanto me vieron, me dijeron, uy, amigo, venga, le vamos a mostrar una cosa que le vimos al motor. Ellos no son mecánicos, ellos no se ganan nada con eso, pero inmediatamente sintieron, fueron movidos en su corazón a expresarme a mí, pilas con el carro, socio, mire lo que le está pasando. Entonces Dios nos habla a través de las circunstancias. Yo estoy dando un ejemplo muy cotidiano, muy sencillo, pero es justamente por eso, porque es que necesitamos reconocer a Dios en todas las cosas. Correcto. Ahora, alguien dijo alguna vez que si Dios quiere que creamos en Él, un ateo dijo esto, si Dios quiere que creamos en Él, ¿por qué no viene y se nos muestra a toda la humanidad para que todos creamos en Él? A lo que un cristiano apologista que estaba allí y le contestó, Dios ya vino, nos habló directamente, nos mostró su poder y hubo quienes no creyeron y además lo crucificamos. ¿Cuál es la forma o la manifestación máxima de la existencia de Dios? La persona de Jesús. Jesús es Dios hecho hombre caminando entre nosotros. Todo su poder, todo el poder de Dios fue manifestado en Cristo. Cristo fue capaz de multiplicar comida, es decir, que fue capaz de crear algo visible a partir de algo que no estaba. Fue capaz de sanar enfermos, pero también fue capaz de resucitar muertos, demostrando poder sobre la enfermedad, poder sobre la creación, poder sobre la muerte. Fue capaz de caminar sobre el agua. Fue capaz de calmar una tormenta con su voz, significando poder y dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. Es decir, Jesús mostró totalmente ser el dueño de toda la creación. Los espíritus demoníacos le obedecieron, demostrando que Él era el Señor por encima de todas las cosas. Como dice la palabra, a lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Aún debajo de la tierra. Entonces, es importante que nosotros cuando estudiamos la Biblia, nosotros tengamos claro estos conceptos que son en realidad básicos, pero que necesitamos recordarlos. El apóstol Pablo dice, a ustedes les conviene que yo les recuerde estas cosas. ¿Por qué nosotros estudiamos la Biblia y vamos a una iglesia y nos congregamos? Porque aunque nosotros creemos ya haber leído la palabra, de continuo necesitamos que nos estén recordando, de continuo necesitamos que Dios vuelva y nos hable de su palabra y de continuo necesitamos volver a maravillarnos con lo que Él hace. Uno de los textos que hemos estudiado en estas semanas, en estos tiempos del estudio de Job, uno de los textos que yo siento que fue uno de los que más masticamos fue Job capítulo 28, versículo 28. Muy fácil de recordar, Job 28, 28. ¿Qué dice Job 28, 28? He aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Yo acabo de decirles que Dios habla a través de tres formas y se manifestó en la máxima forma en la persona de Cristo. Es decir, una cuarta forma, digamos, fue Cristo. Cuando nosotros entendemos que Dios habla, significa Dios aún hoy está manifestándosele a todos, se nos está manifestando a todos para que todos tengamos convicción de que Él es real, pero ojo, no solo de que Él es real, sino de que Él quiere tener una relación con cada una de las criaturas humanas que ha creado. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque un Dios, algunos pueden pensar que Dios existe y que creó todo y se desentendió de la creación, pero un Dios que crea con tanto equilibrio, que manifiesta tanto su amor a través de todo lo creado, es evidente que no simplemente creó, sino que quiere llamar nuestra atención hacia Él. ¿Amén? Es evidente hacia eso. Sí, uno, por ejemplo, ve
todos los días, por decir algo que llama mucho la atención a la mayoría de las personas, el amanecer, el anochecer, son distintos cada día. Es que mi Dios es un Dios de orden. Claro, y Sí. nunca es igual un día al otro. Nunca Entonces, es igual un día de uno otro. aquí ve creación de Dios a día. Claro. Bueno, más en los árboles, yo me pongo a mirar en la naturaleza, ¿no? Y todo lo que es verde. Claro. Los cambios de estación donde las hay, es lindísimo ver cómo se renueva la naturaleza. Eso es, Sí. allí uno ve creación. Esta tarde estaba viendo una conferencia sobre la complejidad de la vida en la Tierra. Y un científico pues creyente en Dios explicaba, pero a la luz de la ciencia. Y pues como siempre yo les digo, yo no me aprendo esos datos de memoria porque son datos muy complejos, pero él decía, por ejemplo, que para hacer una proteína, para crear una proteína, para que en un laboratorio lograran crear una proteína, es decir, la ciencia sabe, por ejemplo, de qué están hechas las cosas, de qué está hecha una célula, qué elementos químicos hay en una célula. Pero así los pongan en un laboratorio, en una botellita juntos y les metan corriente y los dejen durante un año y los dejen y les metan una cosa y la otra y todo lo que han hipotetizado, cuando voltean a mirar, eso sigue siendo un revuelto de compuestos, mas no logran que eso haga lo que por sí la célula hace. Entonces decían me llamaba mucho la atención ahora que lo veíamos, y es que han descubierto que todos nosotros en lo profundo de nuestras células tenemos básicamente computadoras microscópicas. Es decir, tenemos pequeñas máquinas, y no es sentido figurado, es decir, que cuando las miran a la luz de un microscopio se ve un aparatico. No es hecho de metales, pero se ve como aparaticos, como máquinas que transportan energía o que transportan información. Y nomás mire el corazón. Sí, ahora, lo curioso es eso, mira, tú hablas del corazón, claro, y el corazón uno diría, el corazón es grande comparado con lo que la ciencia, a través de los microscopios eléctricos que hay ahora, están logrando ver cosas supremamente más chiquiticas de lo que se veían antes, y lo que se encuentran es que se supone, la ciencia esperaba es que conforme más profundo llegaran, más simples se iban a encontrar. Y resulta que están encontrando es lo opuesto. Encuentran es cosas más complejas. O sea, dicen, ¿esto cómo puede haber sido resultado del azar? Y han hecho los cálculos y las máquinas dicen, es imposible crear eso a partir del azar. Es imposible, es evidente que tiene diseño. Hay una cosa que se llama hay una función de las células y esa función es doblar una proteína, creo que se llama así. Hay un proceso por el cual la célula dobla proteínas. Espérate, hijito. Resulta que en el mundo entero, en nuestro planeta, en 2005 se inventó una computadora que es la computadora más poderosa que hay en el planeta. Es un aparato gigantesco que le ponen básicamente allí los científicos a que haga los cálculos y las simulaciones más impresionantes y más complicadas. Y le colocaron a la máquina, es lo que veía en la conferencia de hoy, nuevamente les digo, discúlpenme la imprecisión de datos, después se los traigo, le colocaron a la máquina como a simular cuánto tiempo necesitaría para lograr establecer cómo doblar la proteína, cómo hacer doblar una proteína. Y encontraron que el aparato contestó que le tomaría más de un año hacer todo el procedimiento para doblar una proteína. Ahora, eso es lo que está haciendo la computadora más poderosa creada por el ser humano. Y cada célula que usted tiene en su cuerpo hace esa función todo el tiempo en menos de un segundo. Y la máquina se demora un montón de tiempo para hacer eso una sola vez. O sea, el aparato gigantesco, más tecnológico del mundo, requiere todo eso, y nosotros a nivel microscópico, a nivel de la célula, tenemos un aparato que hace eso de manera natural y todo el tiempo.
Entonces, son las cosas que son, o sea, uno dice, claro, entonces es evidente. Y lo que me gustaba mucho de esta conferencia que estaba viendo es que ese científico decía que conforme más científicos se han ido dedicando al estudio de las cosas a nivel microscópico, más científicos han pasado del ateísmo a la fe en que existe un Dios, porque dicen es imposible. Y no es solo en términos de sorpresa, de wow, es increíble, no, esto tiene que ser, no, sino que cuando matemáticamente revisan la probabilidad matemática de que algo así haya sido creado por el azar, la probabilidad en matemáticas les da 0. O sea, dicen, no, eso no es posible crear eso a partir de accidentes. Que hay una mano poderosa. Exacto. ¿Qué vemos nosotros entonces en Job 28:28? Job 28:28 lo que dice es, ante el reconocimiento de Dios, sienta temor. Y sabemos que ese temor es ríndase. Es, si usted ve, Dios le está hablando, Dios está llamando su atención, ríndase ante Él. O sea, reconozca que Dios es real. Temor reverente. Claro, pero inmediatamente, acto seguido, apártese del mal. O sea, sea inteligente, es lo que dice Job. Y apartarse del mal es la inteligencia. Si usted reconoce a Dios, le debe importar lo que Dios piense de usted y de lo que usted está haciendo. Eso le debe importar. Porque significa que si usted existe, si usted vive, es porque Dios le ha concedido el vivir. Y entonces a usted debería importarle. Ahora, un análisis corto que yo quería traerles hoy es el siguiente. ¿Qué es a lo que nosotros llamamos pecado? ¿Y por qué Dios parece caprichoso con no haga esto o no haga lo otro? Si nosotros miramos a Dios como la Biblia nos lo muestra, como un ser que es paternal, nosotros vamos a ver que todo lo que en la Biblia se llama pecado es básicamente todo aquello que Dios sabe que va en contra o que está obrando en oposición al propósito con el que Él creó o formó las cosas. Es decir, que cuando Él dice no adulterar, o sea, tendrás tu esposa y serás fiel a ella, no es capricho de Él, sino que hay una cuestión de salud médica, salud biológica, salud psicológica, bienestar para los hijos, bienestar para la creación de la familia, para la continuidad, no solo de la existencia humana a través de la procreación, sino para que persista y subsista a través del tiempo una sociedad sana. Entonces, cuando uno piensa en qué es el adulterio no es que a Dios le dio el capricho de que la gente no pueda acostarse con una persona o con otra, sino de que Dios reconoce que en el diseño que Él hizo de las cosas, obrar en contra de ese diseño es un inconveniente. Es, como ayer yo le decía al director de la fundación, una de las instituciones con las que trabajo, que él me decía, no has ido a visitar la finca donde están los pacientes tales y tales. Y yo le dije, yo sí quiero ir, porque él me dijo, ¿no será que te está dando pereza? Él me quería como coger de recocha, ¿verdad? Porque era recocha en serio. Yo le digo, venga, pero es que, ¿usted cómo quiere que yo suba mi carro hasta esa loma? ¿Usted conoce la carretera de esa loma? Y él me dice, sí. Yo le dije, usted tiene camioneta, yo tengo automóvil. Dígame qué haría usted, le dije yo a él, dígame qué haría usted si tuviera mi carro y usted fuera el que tuviera que subir allá. Claro, entonces él me dice, entonces ahí él se sonríe y me dice, no hombre, Fresco, tenés razón, hagamos una cosa, te voy a dar un dinero adicional para que parquees el carro en el pueblo cercano y de ahí cojas una moto y la moto te lleve hasta la finca hasta donde necesito que vayas. Claro, en ese sentido ya estamos, digamos, hablando. Yo que estoy reconociendo que es pecado, para seguir con el término, para reflexionar, es pecado yo meter mi carro por un terreno destapado y agreste. ¿Mi carro puede meterse por allí? Claro que sí, pero ¿qué le va a pasar eventualmente? Se va a dañar y el mecánico y el diseñador, este dato es importante, si yo le preguntara al diseñador de mi carro, del modelo de mi carro, él me va a decir, venga, pero es que usted está llevando el carro para algo para lo que él no fue diseñado.
Entonces, naturalmente le va a sacar la maleta, le va a sacar la mano el carro porque usted lo está usando en la manera que no es, inadecuada, exacto. Ah, usted quiere ser feliz con este carro y quiere sentir que este carro es una bendición, utilícelo dentro de los parámetros para los cuales fue diseñado, porque si no va a tener ese mismo problema. Lo que entonces Job 28:28 dice es eso: usted reconozca a Dios, y una vez que usted se da cuenta que Dios existe, usted tiene que empezar a ver a Dios en todas partes. Dios diseñó esto, Dios diseñó los árboles. ¿Para qué los diseñó? ¿Y yo cómo los estoy usando? Dios diseñó los ríos, ¿y yo cómo los estoy usando? La gente que tira papeles en la calle, por ejemplo, es gente que está pecando. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que eventualmente afecta la creación de Dios. El equilibrio de la naturaleza se va a afectar. Cuando dejan basuras en un río, cuando tiran desechos a un río, ¿están afectando la creación? Claro que sí, pero eso no está afectando a Dios. Y ahí es donde vemos el amor de Dios. Eso a Dios no lo afecta. Es decir, eso a Dios no lo vuelve más débil. Cuando Dios dice, cuiden de la creación, Él está diciendo cuiden de la creación. ¿No es que ustedes subsisten por la creación? Dejen de contaminar. ¿No es que se van a ahogar ustedes? A Dios no se le va a agotar la respiración por nosotros. Ese es el concepto de pecado. Y Job 28:28 habla de eso. Por eso hoy hemos hablado entonces de lo número 1, entender que Dios es real y nos habla. Y segundo, que nosotros debemos escoger si escuchamos o no escuchamos. Hebreos capítulo 11, versículo 3, apunten las citas, yo se las voy a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Hebreos qué? 11:3. Ahí nosotros, ¿qué vemos? El poder creador que Job evidenció. Si ustedes recuerdan, en medio de toda la crisis, Job en ningún momento ha negado la existencia de Dios. Otro cristiano de los de hoy en día, que yo creo que comparado con lo que hemos estudiado, los cristianos de hoy en día somos flojísimos. A nosotros los cristianos de hoy en día basta con que nos llegue un recibo muy caro para que entremos en una crisis. Basta que nos esté demorando un dinero en llegar para que empecemos a experimentar una crisis de fe. Basta que tengamos una enfermedad fuerte para ya estar cuestionando una cantidad de cosas. Pero no todos. No, pues yo hablo del cristiano, diga, Pero eso es algo es algo muy común. es algo muy común, infortunadamente. Es decir, ¿a qué voy? La palabra de Dios, yo creo mucho en esto, y es que, por ejemplo, Jesús dice que que los cristianos son una manada pequeña. Es decir, y también Jesús dice cosas como, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero Jesús también, la palabra también dice, muchos son llamados, pocos son escogidos. Él habla mucho, la palabra de Dios habla mucho de un remanente, y un remanente es una reserva, una cosita que quedó, un conchito. Entonces, cuando uno piensa en eso, uno dice, o sea, de cuánta gente que se supone es cristiana, ¿cuántos realmente tendrán en la persona de Cristo el sustento de su carácter? Entonces ahí es donde uno se da cuenta. Tú hablas con un pastor, tú hablas con pastores de iglesias, y tú vas a ver que una de las luchas de los pastores es los hermanitos en Cristo me refiero, que ante la más mínima situación dejan de ir a la iglesia, se desilusionan de las cosas de Dios, echan para atrás, vuelven a sus malos caminos. Y es porque básicamente cualquier cosita, como dice el apóstol Pablo, cualquier viento de doctrina, se desvían por cualquier viento de doctrina. Jesús, ¿cómo lo decía? Jesús decía que había una persona a la que se le evangelizaba, pero llegaban los afanes de este mundo y se llevaban la semilla. Otro decía que era que lo ahogaban las cuestiones de este mundo. ¿Qué es lo que uno ve en esas personas entonces? Que su carácter no se cimenta en Cristo, entonces son... En Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11, tomemos el apunte, Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 11,
nos va a decir el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Escuchamos eso? Es decir, Pablo le está escribiendo a los colosenses y está diciendo que en el momento en que se da cuenta de que hay nuevos creyentes en alguna parte, lo que ora es para que esas personas que se han vuelto creyentes alcancen el conocimiento de la voluntad de Dios en sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Qué entendemos nosotros por eso? Que el propósito de toda persona que cree que Dios existe debería ser el buscar la voluntad de Dios. ¿Estamos todos entendiendo? Sí. Ahora, hagamos el paralelo con Job. ¿Qué es lo que hemos visto en Job? Un hombre que a pesar de la dificultad que ha vivido, está pendiente y está diciendo que su vida depende es de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado quejarse? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado decir que ojalá la muerte llegara para él descansar? Pero con todo él ha dicho que su vida está en las manos de Dios, que Dios es el que decide el día y la forma de su partida. ¿Amén? Así que nosotros vemos en Colosenses eso. Pablo lo dice como la cosa más natural del mundo. Aquel que cree en Dios debería estar buscando a través de la oración el conocimiento de la voluntad en la sabiduría y en la inteligencia espiritual. Ahora, ¿para qué? Job 28:28, ¿qué decía? Que cuando conocemos que Dios es real, la inteligencia es apartarnos del mal. El versículo 10 de Colosenses dice que después de que alcancemos la voluntad de Dios, versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, una vez que hemos creído en Él, una vez que hemos estado buscando su voluntad, ¿qué vamos a buscar? Agradarle a Él, porque vamos a empezar a entender cuál es el sentido correcto de las cosas. Como decíamos ahora, cuando yo entiendo que hay un diseñador, yo voy a usar aquello que tengo del diseñador según para lo que fue hecho, para lo que fue diseñado, correcto. Entonces empiezo a entender por qué la palabra dice que a la mujer hay que tratarla como a vaso más frágil, por qué la palabra de Dios dice que el matrimonio es entre una pareja y nada más que una pareja. Empiezo a entender por qué la sexualidad lo correcto es vivirla bajo la bendición del matrimonio, es decir, cuando hay un compromiso establecido para toda la vida. Hoy en día, ¿qué se dice? Yo no necesito un papel para vivir con la persona que amo. Yo no necesito que un papel. Pero resulta que si uno lo piensa bien, ese papel en realidad significa mucho más que simplemente lo que algunos dicen. Yo necesito que un papel me diga que yo la amo a ella o que yo lo amo a él. No, ese papel es la forma como yo ante la sociedad, ante la otra persona, me estoy comprometiendo a que pase lo que pase, vamos a luchar juntos hasta el final. ¿Y un compromiso de esos no sostiene la sociedad? Por supuesto que sí. Un compromiso de esos. Imagínense que esta palabra nos dice eso. Y Job es un fiel hacedor de esto. ¿Qué es lo que hemos visto en Job? A Job le han dicho, debe ser que usted abusó de las viudas, debe ser que usted le robó al que de por sí ya era pobre, debe ser que usted ya de por sí estafaba, debe ser que usted por dentro, en lo profundo de su habitación, allá escondidas, metía quién sabe qué gente a hacer qué cosas. Y Job lo que todo el tiempo dice es, no, yo sé que Dios es real, he entendido porque Él me ha revelado cuál es la naturaleza con la que Él diseñó las cosas y yo he obrado conforme a ese diseño. Yo crié a mis hijos en el temor de Dios, traté a mi esposa debidamente, mis amigos me están insultando y sin embargo yo no les insulto en retorno, sino que yo les respondo con la palabra de Dios misma y yo sigo permaneciendo en la honestidad. Y así deberíamos ser
Claro que sí. Nosotros deberíamos tomar eso. Por eso hoy quiero mostrar básicamente es cómo la identidad que Dios nos ha mostrado en Job, de una u otra manera tiene principios fundamentales que necesitamos entender antes de que avancemos hacia el discurso final de Job. Finalmente dice en el versículo 11 de Colosenses 1, fortalecidos con todo poder, es decir, una vez que hemos crecido en el conocimiento de Dios y en el hacer su voluntad, dice fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, y ojo con este dato, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad, la permanencia en el tiempo. Pensemos por un momento. Yo les voy a leer nuevamente todo del versículo 9 al 11 y quiero que piensen en la vida de Job. Piensen en lo que sabemos de Job. Porque yo creo que este versículo, aunque no estaba escrito, era como que Job, por el Espíritu, vivía con base en este versículo. Por lo cual también nosotros, se los voy a parafrasear metiendo a Job, ¿listo? Desde el día que supimos que tú, Job, creías en él, hemos estado orando para que tengas el conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que camines como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, para que estés fortalecido en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, cuando nosotros pensamos en esto y pensamos en Job, ¿qué podemos ver? Job era un hombre que en medio de su lucha estaba cosechando una fortaleza espiritual que había estado sembrando durante años. Era un hombre que desde el momento en que conoció de Dios, dedicó su vida a obrar según los parámetros de Dios. Había estudiado y había entendido revelación, porque recordemos que Job le habla a los amigos de, ustedes me van a hablar a mí de revelación de Dios, yo les voy a mostrar, les voy a contar lo que Él me ha revelado de su existencia. Es decir, Job tiene muchísimo más conocimiento y muchísima más sabiduría, y por ende, ¿qué regalo le ha dado Dios hasta ahora? Que en medio de toda esa adversidad ha estado fortalecido y ha permanecido. Exacto, ha tenido longanimidad. Es decir, pese a que le siguen y le siguen cayendo con acusaciones, él sigue sosteniendo, Dios me hará justicia, Dios sabe quién soy yo, Dios sabe quién he sido, Dios sabe que yo le he obedecido, Dios sabe que yo no he hecho de lo que se me acusa. Y mientras que otro ya se hubiera quebrado hace rato, él permanece firme. Ahora, quiero terminar con Génesis 45, versículos 3 al 6. Acercarme al final de la enseñanza. En Génesis 45, del versículo 3 al 6, nosotros vamos a encontrar a un hombre llamado José, que ha sido convertido en gobernador de Egipto y que está por revelarle a sus hermanos quién es él. En el versículo 3 del versículo 45 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. No va a haber ni siembra ni cosecha, no va a haber forma ni de sembrar ni de cosechar. La tierra va a estar tan árida que no le va a poder sembrar porque igual no va a servir. Voy a leer otro texto y lo vamos a leer y vamos a mirar Génesis a la luz de eso. Gálatas capítulo 6,
del versículo 7 al 9, Gálatas 6, 7 al 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuándo vamos a segar? A su tiempo. Es decir, uno no cosecha cuando uno quiere. Pensemos en toda esa gente que anda predicando que si usted siembra esto, Dios le va a multiplicar y que yo no sé qué, y que bueno, y que haga esto, y que de aquí a tanto tiempo usted va a tener todo lo que siempre soñó y los anhelos de su corazón y bla, 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 y prosperidad y no sé qué. Cuando si uno le preguntara a un agricultor y uno le dijera, venga, si yo siembro este aguacate o esta pepa, ¿hay algo que yo pueda hacer para cosechar aguacates mañana? Cualquier agricultor le va a decir, no, eso tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Exacto. A usted le corresponde cuidar, en otras palabras, no desmayar. Este texto que nos dijo, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y ahí es donde uno ve al agricultor, ¿no? El agricultor todos los días regando las plantas, pendiente de las plagas, volviendo a acomodar la tierra, quitando la cizaña, espantando los cuervos, las aves, los animales que quieran dañar la cosecha, que si no ha llovido, entonces ir a regarlas, que si llovió estar pendiente de si no hubo exceso de lluvia y de pronto se puede dañar el sembrado porque el exceso de agua puede dañar ciertos sembrados. Para que la cosecha sea buena. Claro, entonces imagínate que cuando uno piensa en eso, uno se da cuenta que el agricultor entiende bien este versículo. Él diría, yo no me puedo cansar de trabajar sobre lo que sembré porque es que si no, no voy a cosechar. Yo voy a cosechar, claro, pero ¿cuándo? A su tiempo. Y vuelvo a un ejemplo que siempre les he dado, y es cuando muchos hemos tenido la experiencia de que nos deben una plata y no nos la pagan cuando nosotros queremos. Pero el día que llegan con la plata, nos damos cuenta, qué bueno que no me la pagaron antes. Porque justo hoy, que no tenía más de dónde, llegó. Es como una especie de Dios diciendo, se da cuenta que a usted lo que le conviene es perseverar y que yo me encargo de cuándo cosecha usted las cosas. O sea, es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Usted hágale que yo me encargo. Ahora, ¿por qué teníamos que ver ese pasaje de lo que el hombre siembra, eso cosecha, y de que Dios no puede ser burlado? ¿Por qué tenemos que verlo para entender Génesis 45 en el relato de José? Porque mire, el nosotros decir que es que la historia de Job es todo este tema de la doctrina de merecer, de ¿por qué me pasa esto si yo no me lo merezco? O estoy siendo prosperado porque yo me lo merezco, o me está yendo mal porque yo me lo merezco. Gálatas nos va a aclarar, mire, de Dios nadie se burla. Es decir, aunque usted vea a los malos prosperar, a Dios no se le escapa nada. Y a su manera y a su modo, Él hará justicia. Y del mismo modo también está diciendo, y si usted es de los que ha sembrado para lo espiritual, es decir, en las cosas que corresponden al reino de Dios, y no estoy hablando de dinero ni de diezmos, sino que estoy hablando de las buenas obras que nosotros hacemos, cuando somos bondadosos, cuando predicamos su palabra, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando honramos a nuestros padres, cuando no mentimos, cuando somos excelentes en lo que hacemos. En todos esos principios que Jesús predicó, nosotros estamos sembrando en lo espiritual. Y Dios dice, no te preocupes, así como yo voy a hacerle justicia al que cree que yo no estoy viendo el mal que ha hecho, así también yo haré justicia en todo el bien que tú haces. ¿Pero cuándo?
a su tiempo. O sea, date cuenta que tú puedes plantar la semilla, pero tú no defines cuándo la semilla va a brotar. No te corresponde a ti. Job podía haber pensado en José, quizá. José, cuando nosotros leemos la historia, José no se merecía ser vendido por los hermanos. José puede que quizá haya sido una persona arrogante, puede que haya sido el consentido del papá. Pero si a mí me lo preguntan profesionalmente, si a mí me lo preguntan como trabajador social, como un terapeuta familiar, yo diría, ahí al que había que reprender era el papá de José. Porque ¿qué era eso de tener de consentido al menor y ponerlo incluso como autoridad sobre los hermanos mayores? Pues qué hermano menor que le dan ese privilegio sobre 10 hermanos más grandes no se va a sentir que es que él es mejor que el resto. O sea, claramente había una disfunción familiar. Pero aún con toda esa disfunción, lo que la Biblia nos dice es que varios de los hermanos de José dijeron, matémoslo. Y que uno de los hermanos de José dijo, no, espere. No exageremos, no lo matemos. Tirémoslo al pozo. Y lo tiran a un pozo. Luego dicen, no, venga, pero sí matémoslo. No, venga, allá vienen unos esclavistas. Vendámoslo como esclavo. Ensangrentemos la ropa, dañémosla y le decimos a mi papá que lo comió una fiera en el campo. O sea, qué familia. Y cuando uno lee eso, cuando uno mira que José es vendido como esclavo, que José después va y pasa trabajos como mayordomo, que después va a la cárcel injustamente, uno podría pensar que José pareciera que le hubieran dado un adelanto de Gálatas. Parece que le hubieran dado un adelanto como de 4 milenios de escritura, porque él parecía que hubiera estado recitando, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. O sea, es como que José hubiera dicho, no, yo voy a seguir haciendo el bien, aunque Dios no me ha hablado, no volví a ver a mi papá, no volví a ver a mi mamá, no volví a ver a mis hermanos, o sea, me tocó aquí solo, totalmente solo. Pasé de ser el mimadito y yo era consentido por gracia, y pasé a semejante situación, pero no, yo voy a seguir sembrando y voy a seguir haciendo las cosas bien, porque a su tiempo cosecharé. Y José en ningún momento dijo, espera, cuando me vuelva gobernador. ¿No? Estaba en la cárcel cuando le dijeron, vea, que verdad que allá le llegó al faraón el dato de que usted interpreta sueños, necesita que usted interprete unos sueños. El faraón le cuenta el sueño, él contesta el sueño, y el faraón dice, este es el que yo necesito como mi mano derecha. Ahora, ¿qué le dice él a los hermanos cuando los ve? Miren, y es que hacia allá va Job. En los últimos capítulos que hemos visto, hacia esto mismo de José, va Job. Vean, hermanos, ¿ustedes creen que ustedes me vendieron? ¿Ustedes creen que eso fue maldad y no sé qué? Pero hay un asunto. Yo me puse a pensar, me estoy imaginando a José diciendo, yo he tenido tiempo para reflexionar en estos años de esclavitud sobre si uno siempre obtiene lo que se merece. Y yo me puse a pensar, y yo no me merecía ser vendido, ni me merecía ser el mayordomo de un ricachón, ni me merecía ser metido en una cárcel injustamente. Como tampoco me merecía el volverme el gobernador de Egipto. Simplemente a Dios le plació. Y hay una cosa, hermanos, y es que se lo dice a ellos, ¿no? Esto ha sido de Dios. Dios me ha traído hasta acá para salvación. Y es cuando un Job, un José, un Moisés, un David, empiezan todos estos hombres de Dios a entender que aunque a sus vidas llegaron cualquier cantidad de situaciones que ellos creían que no se merecían, no significa por eso que el propósito de Dios no estuviera en esas situaciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? La soberanía de Dios. Y hoy cuando yo pensaba en esta enseñanza, estaba en medio de la cita médica, cuando sentí que Dios me susurró algo, me aclaró algo. Cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios, un error grave es pensar, sí, Dios es soberano, significa que Él hace lo que Él quiera. Es un error pensar eso, porque eso significar
que Dios tiene un carácter caprichoso y Dios no es caprichoso. Entender la soberanía de Dios es en realidad entender que por encima de todas las cosas que nosotros vivimos, Dios tiene planes y los está ejecutando. Y que sus planes, dice su palabra, Dios en su palabra dice, yo sé los planes que tengo hacia ustedes, sé los pensamientos que tengo hacia ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Es decir, que cuando nosotros creemos que en nuestra vida estamos viviendo situaciones que no nos merecemos, el principio bíblico va a ser: persevere haciendo el bien, porque a su tiempo usted cosechará. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, usted verá que en el tiempo de su sufrimiento Dios estaba ejecutando un propósito. No es que Dios absolutamente no hace nada de último momento al azar, sino que todo ha sido Un plan. por un plan. Exacto. En un orden. Dios no está improvisando, correcto. Dios no está improvisando. Dios sabe a quiénes ha colocado y en dónde los ha colocado. Y Dios sabe por qué los ha colocado, para qué los ha colocado. Y Dios está allí diciendo: mis propósitos están ahí. Por eso es espectacular las conclusiones, por ejemplo, a las que llega José. Por eso es espectacular cuando nosotros podríamos pensar que quizá José, que quizá Job, es una idea que me viene en este momento. Imaginémonos por un momento que Job es lo que escribió José mientras estaba en la cárcel. Es una historia que escribió José mientras estaba en la cárcel. Imaginémonos a un José en la cárcel diciendo: yo sé que yo no me merezco esto. Yo sé que yo no he hecho nada malo como para estar en la cárcel. No, me imagino a José diciendo eso, pero lo combino con Job. Y me imagino que José, al igual que Job, hubiera podido decir: ahora, yo no sé por qué está pasando esto, pero sí sé algo. En su momento cosecharé lo que sembré, porque Dios no se queda con nada. Y aunque en la actualidad no entiendo, en medio de esta tribulación, Dios ha de tener un plan en el cual yo estoy incluido. Y yo creo en Dios y confío en Él, y por eso me coloco de acuerdo a sus propósitos. Y entonces, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, hágase tu voluntad. Y por eso José, cuando ve a los hermanos, si usted recuerda y si usted revisa la historia, José primero pasa por tentar a los hermanos, por poner a prueba a ver si eran los mismos de siempre, les tiende una trampa para ver si son ladrones, les hace cualquier cantidad de marullas. Y finalmente en ese texto que leímos, ¿qué les dice? No tengan miedo, acérquense. Ahora he entendido que en realidad en todo este asunto, los problemas que ustedes tenían conmigo y yo con ustedes eran lo menos relevante. Lo más importante era salvar a toda la humanidad de la hambruna que se venía años después. O sea, comparado con lo que Dios está obrando a través de nosotros, hermanos míos, esos celos que teníamos y esas riñas familiares no son nada. Cuando nosotros vemos los propósitos de Dios cumplirse, nos damos cuenta que debemos estar agradecidos por el camino que el Señor nos haya hecho recorrer. Amén.